Dicen que la casa se vuelve más silenciosa con los años, pero jamás imaginé que sería así. Antes, nuestras mañanas tenían su propio murmullo, no ruidoso, claro, sino ese ritmo suave de una vida compartida. La tetera silbaba. James se aclaraba la garganta, como siempre lo hacía antes de leer el periódico. Yo andaba por la cocina haciendo tostadas que nunca comíamos de verdad, pero que insistíamos en tener. Teníamos nuestros pequeños sonidos, nuestros rituales. Una sinfonía, a su manera callada. Pero esa mañana, esa a la que siempre vuelvo, fue diferente. Estaba demasiado quieta. La tetera echaba vapor, pero nadie la apagó. El periódico seguía sin abrirse, sobre el columpio del porche. Y James, él estaba ahí, sentado como siempre, con la taza en la mano, la manta sobre las piernas, pero no estaba realmente ahí, si sabes a lo que me refiero. No había dicho mucho en días. Decía que solo estaba cansado. Pero cuando le llevé su té, el Earl Grey que le gustaba, con un toque de miel y sin limón, me miró como si fuera una extraña. ¿Ruth?, preguntó. Sí, amor, respondí, intentando sonar ligera. Hizo una pausa. Parpadeó. Se me olvidó lo que iba a decir. Y luego sonrió. Esa sonrisa pequeña, avergonzada. De esas que te hacen doler el corazón. Era principios de primavera, eso sí lo recuerdo. De esos días en que el sol engaña, parece cálido, pero aún hay un filo de frío en el aire. El peral comenzaba a florecer. Pequeñas flores blancas aferradas a las puntas como copos de nieve que no se derriten. Me senté junto a él, ajusté mi cardigan. Escuchamos el carillón de viento que colgó hace 20 años, ese que suena como teclas viejas de piano. Lo compró por impulso en la ferretería, decía que sonaba como la canción que tarareaba su madre. Yo nunca lo oí así, pero él insistía. Y yo lo dejaba. Esa mañana, ese carillón fue el único sonido entre nosotros. Quise preguntarle si se sentía peor. Si la niebla en su mente se estaba espesando. Pero no lo hice. No quería nombrarlo, aún no. Nombrarlo era como abrir una puerta que no podríamos cerrar. Así que, en cambio, pregunté, ¿recuerdas la noche que bailamos en la cocina con ese disco viejo y rayado? James no respondió. Esperé un momento más y dije, derramaste vino en mi blusa buena. Fingí estar molesta, pero no lo estaba. Me encantó que me hicieras girar como si aún tuviéramos 25. Giró la cabeza lentamente, entrecerrando los ojos como si intentara sacar el recuerdo de algún cajón lejano. ¿Blusa roja?, dijo al fin. Sonreí. Sí, la roja. Asintió, como si eso resolviera algo. Pero no dijo nada más. Solo extendió la mano y tomó la mía, fría y suave. Y la sostuvo. Ese fue el primer día en que lo supe. No de manera dramática. No como en las películas. Fue solo. Un saber callado. De esos que se te meten en los huesos como el frío del otoño. Esa noche, no puse la radio como solía hacerlo al cocinar. No quería alterar lo que quedaba de calma entre nosotros. Hice sopa, de papa y puerro, y comimos en silencio. James sonrió cuando saqué los pancitos suaves que le gustaban. Mojó uno en el caldo y dijo, todavía está tibio. Eso fue todo. Lo arropé temprano esa noche, como lo había hecho cientos de veces antes. Besé su frente. Apagué la lámpara de su lado de la cama. Volvió a buscar mi mano en la oscuridad, con los ojos buscando los míos. Quédate un momento, susurró. No voy a ir a ningún lado, le dije. Y lo decía en serio. Siempre pensé que, si algo iba a separarnos, sería algo dramático, un escándalo, una traición, una pelea a gritos con portazos y platos rotos. Nunca imaginé que sería un martes. Con estofado en la olla eléctrica y el precio justo sonando de fondo. 2 personas en pantuflas sentadas en la mesa de la cocina, compartiendo la misma crema para la artritis. Pero así fue. Él deslizó el sobre hacia mí como si nada. La misma mano que una vez me trajo margaritas en un vasito de papel, ahora me entregaba los papeles del divorcio, sin firmar, limpios, fríos. Quiero divorciarme, dijo George.
No un lo siento, ni un ¿podemos hablar? Solo eso. 4 palabras. Como si ya todo estuviera decidido. Miré el sobre. Luego lo miré a él. ¿Es una broma?, pregunté. Negó con la cabeza. No. No había rabia en su voz. Ni apuro. Solo una especie de resignación tranquila. Como quien anuncia que va a llover. Miré los papeles. No los toqué. Mi mano seguía envuelta alrededor de la taza de cerámica frente a mí, café tibio, medio lleno. Había una marca de mi labial en el borde. Es curioso lo que una nota en momentos así. Estuvimos casados 65 años. 65. ¿Sabes lo que significa eso? Que fui Ruth y la señora George Whitmore más tiempo del que fui simplemente Ruth. Planché sus camisas, enterré a su madre, guardé sus secretos, le hice sus barritas de limón favoritas cada domingo durante décadas. Criamos 4 hijos, pintamos esta casa 2 veces y gastamos 2 juegos de colchones. Él tarareaba mientras se cepillaba los dientes. Así de bien lo conocía. Y, aún así, ahí estábamos. No entiendo, dije. Y no entendía. George no me miró a los ojos. Observaba sus manos, con manchas de la edad, nudillos gruesos, la alianza que le puse en 1959 todavía ahí. Todavía brillante. Carraspeó. Es solo que, ya no me siento yo mismo. Quiero algo diferente. Mientras aún pueda. Pude haberme reído. ¿Diferente? A nuestra edad, diferente suele significar cambiar a sopa baja en sodio o poner pelotas de tenis en las patas del andador. Pero no me reí. ¿Qué quieres, George?, pregunté. ¿Un departamento de soltero? ¿Un auto deportivo? Su boca se movió apenas. No seas cruel. No intentaba hacerlo. Pero algo afilado despertaba dentro de mí, algo que no sentía desde hacía años, tal vez décadas. No era ira, ni tristeza exactamente. Solo incredulidad. Incredulidad de que el hombre que me prometió para siempre ni siquiera pudiera mirarme a los ojos al terminarlo. ¿He hecho algo?, pregunté. No, respondió demasiado rápido. No. No eres tú, Ruth. Odié esa frase. Era yo. Claro que era yo. Después de compartir 65 años, no hay una línea clara que nos separe. Estábamos entrelazados, nuestros hábitos, nuestros dolores, nuestras esperanzas. Yo sabía cómo le gustaban los huevos. Él sabía que odiaba el sonido del papel aluminio. Ese tipo de conocimiento no viene con política de devolución. Finalmente me miró. Sus ojos no eran crueles. Solo cansados. Tal vez tristes. Solo quiero paz, susurró. Paz. Como si yo hubiera sido la guerra. Me levanté despacio. Me crujieron las rodillas, me punzó la cadera. Qué curioso que hasta los huesos te traicionen cuando se te rompe el corazón. Necesito salir a caminar, dije. Asintió. Afuera, el viento comenzaba a soplar. El cielo tenía ese gris pesado, como si aún no decidiera si llover o no. Me ajusté el chal y caminé hacia el parque. El vecindario estaba en silencio. Algunas campanillas de viento sonaban. Un perro ladró una vez y luego se cayó. Pasé junto al árbol donde George talló nuestras iniciales en 1961, aún seguían ahí, aunque la corteza había engrosado a su alrededor. Como si intentara sanar. Me senté en la banca junto al estanque de los patos y observé el agua formando ondas. La brisa olía a hojas secas y chimeneas lejanas. Y dejé que el silencio se acomodara en mí. Quiere divorciarse. No una pelea. No una aventura. Ni siquiera una razón concreta a la que pudiera aferrarme. Solo irse. Quizás la gente cree que a los 78 ya no se siente ese tipo de dolor. Que somos demasiado viejos para sufrir así. Demasiado viejos para llevarnos una sorpresa. Pero yo sí. Me quedé ahí sentada hasta que se encendieron las farolas.
La primera noche sola, dejé su almohada donde estaba. No la esponjé. No la moví. Solo la miré. Es curioso cómo algo tan suave puede sentirse tan cruel. Las sábanas se sentían más frías, aunque el termostato no había cambiado. Preparé estofado para cenar y no lo terminé. Lavé solo un plato. No encendí la televisión, tenía miedo de que llenara la habitación de ruido pero me dejara sintiéndome igual de sola. Y cuando llegó la hora de dormir, me quedé de pie al borde de la cama durante un buen rato, doblando solo una esquina de la cobija. Su lado aún tenía una leve hendidura, como si pudiera regresar y deslizarse a mi lado, quejándose de las rodillas. Pero no lo hizo. Me acosté despacio, de lado, como siempre. Mirando hacia la ventana. De espaldas a la puerta. Solo que ahora, no había un ronquido detrás de mí. Ni un peso que se moviera. Solo silencio, ese tipo de silencio que suena más fuerte cuanto más tiempo lo escuchas. Dormir sola a los 70 no es como dormir sola a los 20. A los 20, se siente como libertad. A los 70, se siente como olvidar cómo respirar. Cerré los ojos y traté de contar respiraciones. Solía hacerlo cuando los nietos venían de visita y no podía dormir por tanta emoción. 1, 2, 3. Pero alrededor del 7, mi mano se estiró instintivamente buscando la suya. Sábanas vacías. Solo algodón y aire frío. Encendí la radio bajito, la vieja que teníamos en la mesita de noche. La perilla aún estaba ajustada a esa estación de música tranquila que nos gustaba. Sonaba algo suave, tal vez de Platters o Sam Cooke. No pude distinguir bien. Antes, solía recostar la cabeza sobre su pecho mientras esas canciones sonaban. Él tarareaba, un poco desafinado, pero me encantaba ese sonido. Como una canción de cuna que solo yo podía escuchar. Ahora, la canción flotaba por la habitación, sin nadie que la cantara. El viento se levantó afuera. Podía oír las ramas del roble rozando el costado de la casa. Era una de esas noches que solíamos llamar de 3 cobijas. Él sacaba una manta extra del armario, y fingíamos pelear sobre quién se estaba llevando más. Yo siempre decía que era él. Él siempre decía que era amor. Extendí la mano y toqué la tela de su funda de almohada. Aún suave. Aún fresca. Debería haber llorado. Pero las lágrimas no llegaron, no esa noche. Solo un dolor sordo que se instaló en el centro de mi pecho y se acomodó como si tuviera derecho. Nunca me había dado cuenta de cuánto del sueño es confianza. Confianza en que la respiración del otro seguirá el mismo ritmo que la tuya. Confianza en que puedes soltarte al sueño y seguir segura, seguir abrazada. Sin eso, la oscuridad se siente más larga. Las cobijas, más pesadas. Y el silencio se vuelve un peso por sí solo. Alrededor de las 3 de la mañana, me senté en la cama. La habitación olía levemente a lavanda, por la bolsita que guardo en el cajón de arriba, y algo más antiguo. Algo como él. Su loción para después de afeitar aún se aferraba al cuello de su bata, esa que no tuve el valor de quitar del gancho detrás de la puerta. Me la puse. Ni siquiera lo pensé. Solo deslicé los brazos por las mangas y la cerré como un abrazo. Y me senté ahí. Envuelta en su recuerdo, bajo la luz tenue del pasillo, al borde de una cama que se sentía como el océano. Todo comenzó con un pequeño punto rojo. Ya sabes cuál, arriba a la derecha, junto a tu nombre. Una notificación de mensaje. Casi no lo abro. Pensé que sería otra foto del nuevo nieto de Ellen o uno de esos extraños mensajes en cadena de esa señora de la iglesia que nunca aprendió a cerrar sesión. Pero no lo era. Era un mensaje que me dejó sin aliento, como una nota sostenida. ¿Sigues en el pueblo? Sin saludo. Sin nombre. Solo eso. Y aún así, supe exactamente quién era. Porque justo debajo, en ese pequeño círculo, estaba un rostro que no había visto en 50 años. Más delgado, más suave alrededor de los ojos, con el cabello plateado en lugar de esa espesa melena castaña que solía acariciar con mis manos, pero era él. James. Mi James. Antes de George, antes de los niños, antes de las cazuelas,
las cortinas o las filas del coche compartido. James fue el chico que me besó bajo las gradas y me prometió que volvería del campo de entrenamiento con mi nombre en su placa militar. No lo hizo, pero no fue porque no me amara. Simplemente, la vida se interpuso. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. El cursor parpadeaba en la casilla de respuesta como desafiándome. Escribí, sí. Luego lo borré. Escribí, sigo aquí. ¿Y tú? También lo borré. Al final, escribí algo simple. Algo que se sintiera seguro y un poco menos como si mi corazón estuviera a punto de salirse por la boca. Hola, James. Ha pasado mucho tiempo. Él respondió en minutos. Demasiado tiempo. ¿Te invito a un café? Café. A los 70. Como si fuéramos jóvenes otra vez. Casi podía oír su voz, ese encanto suave, natural. Había pasado tanto tiempo, pero el recuerdo estaba guardado en lo profundo, como una vieja carta de amor en el fondo de un cajón. No respondí de inmediato. Me recosté en la silla y miré alrededor de la casa, el sillón de George junto a la ventana, la pila de crucigramas que nunca terminó, la hendidura en el cojín donde solía apoyar el codo. Mis manos temblaban, pero no de nervios. Era por saber. Saber que algo acababa de cambiar. Que el silencio en el que había estado sumida durante semanas se había resquebrajado, aunque fuera un poco. Dije que sí. Nos encontramos en una pequeña cafetería en la calle Maple. De esas con sillas desparejadas y menús escritos en pizarras. De las que no te apuran, ni siquiera un sábado. Me puse mi mejor bufanda, la azul, y recogí mi cabello como lo hacía en la universidad, aunque mis rizos ya no se sostienen igual. Mi hija dice que no debería preocuparme por esas cosas, pero hay hábitos que perduran. Él ya estaba allí cuando llegué. De pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos del abrigo. James. Más mayor, claro. Pero no más pequeño. Aún de hombros anchos. Aún con ese brillo en los ojos, el mismo que me hizo enamorarme perdidamente en el 58. Y cuando me vio, sonrió de una manera que hizo que algo profundo en mi pecho despertara, algo que creía que se había apagado para siempre. Ruth, dijo, apartando mi silla. Estás igual. Me reí. Entonces necesitas que te revisen la vista. Sonrió. Puede ser. Pero esa voz, la reconocería en cualquier parte. Hablamos durante 2 horas. De todo y de nada. Su esposa falleció hace 5 años, una batalla silenciosa contra el cáncer. Él se mudó de regreso el año pasado para estar más cerca de su hija. Me preguntó por George, y le dije la verdad. Se fue, dije en voz baja, trazando el borde de mi taza con el dedo. James asintió, con amabilidad. Lo siento. Hubo una pausa. No incómoda, solo llena. Miró sus manos. Solía pensar en ti, ¿sabes? De vez en cuando. Me preguntaba a dónde te habría llevado la vida. Lo miré y sonreí. Al parecer, me trajo justo de vuelta aquí. La campanita sobre la puerta del restaurante aún sonaba igual que en 1963. Por un momento, esperé que la rocola estuviera tocando a Patsy Cline o Bobby Vinton. Pero no. Era una canción más nueva, más suave, una voz desconocida cantando sobre extrañar a alguien bajo la lluvia. Parecía apropiado. James ya estaba sentado cuando entré. En la cabina junto a la ventana, la segunda desde el fondo. El mismo lugar que solíamos reclamar de niños, cuando el mundo estaba completamente abierto y la vida aún no se nos había venido encima. Alzó la vista y se levantó, sacudiendo las palmas contra su abrigo como si tratara de quitarse los años de encima. Ruth, dijo. Sonreí. ¿Encontraste la cabina? Encogió los hombros, algo tímido. En realidad, nunca la olvidé. Habían pasado 50 años desde la última vez que nos habíamos sentado uno frente al otro así, pero en ese momento, el tiempo pareció plegarse sobre sí mismo. Los asientos de vinilo rojo agrietado, los menús plastificados con las esquinas dobladas, el olor a pan tostado quemado y azúcar glass, todo regresó de golpe. Familiar y extraño al mismo tiempo.
como volver a una casa en la que viviste, donde todo es más pequeño de lo que recuerdas pero la luz aún entra por la ventana de la manera justa. Pidió café negro, por supuesto que lo hizo. ¿Sin crema? Bromeé, sentándome frente a él. Sigo sin gustarla, dijo. Y sigo sin confiar en un hombre que sí lo hace. Me reí. El mismo viejo James. Yo pedí té, aunque el agua estaba tibia y la rodaja de limón ya había visto días mejores. Aún así, me calentó las manos, y eso bastó. Sus manos descansaban sobre la mesa, los nudillos más grandes ahora, con venas como ríos azulados bajo la piel. Temblaron un poco cuando alcanzó el azúcar, pero su agarre era firme. Esas manos probablemente habían sostenido nietos, enterrado seres queridos, empacado y desempacado más de una vida. Pero cuando rodearon la taza, vi al chico que una vez tocó mi rostro con tanta suavidad que pensé que lo había imaginado. ¿Cómo estás durmiendo?, preguntó. Una pregunta simple, pero llena de bondad. De esa bondad profunda. Algunas noches son mejores que otras, admití. Él asintió despacio. Las noches son las más duras, ¿verdad? Uno cree haber hecho las paces con el silencio, y de pronto se estira como un invierno viejo, interminable. Parpadeé. ¿Cómo lo sabía? Tal vez la soledad tiene una forma que todos acabamos reconociendo. Hablamos de cosas que no importaban, el nuevo supermercado que reemplazó la farmacia de Miller, el último escándalo del alcalde, la remodelación de la cocina de su hija. Pero entre líneas, había otra cosa, algo callado y buscador. Un hilo de recuerdos. Me preguntó por mis hijos. Le dije la verdad, uno en Arizona, otro en Maine, y dos tan ocupados que solo llaman si alguien está en el hospital. Se rió, sin maldad. No es que se olviden, es que viven más rápido que nosotros ahora. Lo miré de verdad. Sus ojos no habían cambiado. Aún ese verde profundo con motas doradas, aún esa forma en que se arrugaban en las comisuras cuando sonreía. Eso fue lo que más me sorprendió, no las canas en su cabello ni la suavidad en su cuerpo, sino el hecho de que todavía reconocía al chico que amé en el hombre sentado frente a mí. ¿Alguna vez piensas en aquel verano?, pregunté. Inclinó la cabeza. ¿La casa del lago? Asentí. Todo el tiempo, dijo en voz baja. Llevabas aquel vestido blanco con florecitas azules. Lo odiabas, pero yo pensaba que parecías una postal. Me reí. Lo odiaba porque siempre estaba arrugado. Pero me besaste con el puesto. Bajó la mirada hacia su café. Me habría casado contigo, ¿sabes? Si hubiera regresado antes. Se me apretó la garganta. No esperaba que lo dijera en voz alta. Yo habría dicho que sí, susurré. No dijimos nada durante un buen rato. La mesera se acercó, rellenó nuestras tazas, y nos sonrió de esa manera en que la gente sonríe a las parejas mayores, como si fuéramos algo dulce y frágil, un momento de bola de nieve que no quieren agitar demasiado. Finalmente, él miró por la ventana, donde el viento había comenzado a soplar y las hojas bailaban por la acera como pequeñas bailarinas. Me alegra que respondieras, dijo. A mí también. Ocurrió un martes. Curioso, ¿no? Las cosas grandes de la vida, el amor, el desamor, ese instante en que todo se inclina, nunca esperan escenarios majestuosos ni orquestas épicas. Suceden entre mandados. En días de semana. Con zapatos gastados y un clima callado. Estábamos caminando de regreso a casa desde la biblioteca. El aire era fresco, de ese que te hace ajustar el abrigo aunque no tengas frío de verdad. Ese tipo de aire que parece susurrar algo. James insistió en llevar ambos libros, aunque le dije que no era necesario. Su brazo rozaba el mío cada pocos pasos, y no me molestaba en lo más mínimo. Pasamos junto a la panadería, donde colocaban bandejas de rollos de canela tras el vidrio empañado, y el aroma me hizo temblar un poco las rodillas. Me reí de algo que dijo, ni siquiera recuerdo qué fue, y entonces nos detuvimos. Justo allí, en la esquina de First con Oak. Se volvió hacia mí con esa mirada. Ya sabes cuál. Como si estuviera viendo un recuerdo y un momento al mismo tiempo. He estado pensando en hacer algo, dijo, con una voz tranquila pero segura.
Y no quiero sobrepasarme, pero, ¿te parecería bien si te beso? Mi corazón dio un vuelco. No porque no quisiera, sino porque había olvidado lo que se sentía que te preguntaran así. Después de 60 años de besos por rutina o por costumbre, un roce antes de dormir, un gracias después de cenar, que te pregunten otra vez, como si fueras joven, sagrada y aún un poco misteriosa. Bueno, eso me conmovió. Asentí con la cabeza. Y entonces el tiempo se dobló. Cuando James se inclinó hacia mí, no fue ese beso en cámara lenta y dramático de las películas. Fue suave. Cuidadoso. Honesto. Pero fue real. Sus labios eran suaves, cálidos incluso en el frío. Olía levemente a madera de cedro y al té de menta que habíamos compartido antes. Cerré los ojos y dejé que el momento me envolviera, que despertara todas las partes de mí que creía dormidas. Las partes que aún sabían cómo ser sostenidas. Cómo tener esperanza. Hacía años que no besaba a nadie. No así. No de forma que importara. Y ahí estaba, el crujir de las hojas, el zumbido leve de un coche que pasaba, la forma en que su mano flotaba cerca de mi mejilla, sin tocar del todo. Todo se sentía tan vivo. En ese beso no tenía 70 y tantos, tenía 18 y estaba sin aliento. Tenía 30 y era valiente. Era todas las versiones de mí misma, cosidas en un solo y hermoso instante. Cuando nos separamos, él no se alejó enseguida. Solo me miró como si fuera algo conocido y nuevo al mismo tiempo. «Todavía sabes a canela», dijo suavemente, sonriendo. Me reí. «Y tú aún besas como si lo sintieras». Caminamos el resto del trayecto en silencio, pero era ese silencio bueno, el que vibra entre dos personas que acaban de recordar algo dulce. Esa noche, me quedé frente al espejo del baño mirándome más tiempo del habitual. No para buscar arrugas, sino para ver si aún podía encontrar a la mujer que él besó. Y sí. Estaba allí. Detrás de las líneas suaves. Detrás de los años. Aún estaba allí, esperando a que alguien la llamara de vuelta. Siempre supe que ese día llegaría. Solo que no imaginé que sería aquel martes de abril, cuando por fin florecían los narcisos afuera de la ventana de mi cocina. El cielo tenía ese tono suave, azul no me olvides. Había horneado magdalenas de limón, de esas con la costra de azúcar por encima, porque a George le gustaban, y porque necesitaba algo cálido en la casa esa mañana. Puse los platos bonitos, los que tienen el borde con rosas descoloridas, e incluso encendí la vela que me regaló Ruth la Navidad pasada. La que huele a lino y libros antiguos. Quería que todo se sintiera fácil. Natural. Como si ya hubiéramos hecho esto 100 veces antes. Pero, claro, no era así. George llegó primero, nervioso a su manera callada. Trajo un frasco de mermelada de ciruela y un pequeño ramo de tulipanes, amarillos, mis favoritos. Me besó la mejilla y susurró, «Vamos a estar bien». Y entonces sonó el timbre. Mi hijo David, alto como su padre, entró con los brazos cruzados antes siquiera de saludar. Mi hija Elaine lo siguió, cargando una cazuela que no me dejó llevar. Olía a lavanda y almidón. Siempre tan impecable. Siempre tan tensa. La conversación en la mesa empezó con amabilidad. David preguntó por el jardín, y Elaine comentó sobre las magdalenas. George fue cortés, tranquilo, como siempre ha sido. Pero podía sentirlo venir, como truenos en la distancia. Las pausas eran demasiado largas. Las miradas, demasiado cortantes. Y entonces llegó. Entonces, dijo Elaine, doblando su servilleta con demasiado cuidado. ¿Esto es en serio? George me miró, esperando. Estiré la mano y toqué la suya. Sí, dije simplemente. Lo es. El silencio se volvió espeso. David dejó el tenedor sobre el plato. Elaine soltó una pequeña risa, cansada. Pero mamá, solo han pasado 2 años. 2 años. Como si el duelo tuviera horario. Como si ellos supieran lo que es dormir en un lado de la cama durante décadas, solo para que ese espacio se enfríe de repente. ¿Qué pensaría papá?, preguntó.
Tragué saliva. Tenía la boca tan seca como las magdalenas de limón. Creo que tu padre querría que yo fuera feliz, dije. Y para ser sincera, tu padre y yo ya estábamos distantes mucho antes de que el cáncer se lo llevara. Elaine parpadeó. ¿Qué quieres decir? Miré por la ventana. El viento empezaba a soplar, moviendo los narcisos. Quiero decir que éramos dos extraños cruzándonos en el pasillo, respondí en voz baja. Él dejó de amarme hace mucho, y yo dejé de esperar a que volviera a hacerlo. David se movió en la silla. Eso no es justo. Él te amaba. No digo que no, respondí. Pero el amor no siempre es suficiente. No como se supone que debe ser. A veces. Simplemente se agota. No les dije cuántas veces lloré en la lavandería, o cómo él empezó a dormir en el estudio, o cómo sus ojos dejaron de iluminarse cuando yo entraba en la habitación. No les dije que George siempre estuvo ahí, incluso en aquel entonces. Un vecino. Un amigo. El hombre que arregló la puerta cuando Richard no quiso. El hombre que me trajo sopa de pollo cuando tuve gripe y recordó que me gustaban con galletas extra. No dije todo eso. Algunas cosas son demasiado complicadas para soltarlas en una sola tarde. Elaine bajó la mirada a su plato. Es que cuesta, dijo. Verte. Con otra persona. Lo sé, dije. Pero sigo siendo yo. Sigo siendo tu madre. La misma mujer que te preparaba el almuerzo en tuppers con forma de payaso y que asistió a cada una de tus obras escolares. No he cambiado. Solo que, he vuelto a la vida. No dijeron mucho después de eso. Solo ayudaron a recoger los platos. David me besó la mejilla, pero se sintió distante. Elaine me abrazó más largo, creo que porque no sabía qué más hacer. Cuando se fueron, George y yo nos quedamos sentados en el silencio. Bueno, dijo, salió mejor de lo que esperaba. Me reí, un poco. Eso es porque eres un optimista. Tomamos té en la sala. La radio tocaba algo lento y antiguo, quizás Patsy Cline. George tomó mi mano, cálida y firme. Lo dije en serio, dije. Lo de volver a la vida. Él sonrió, con esa sonrisa suya, pequeña y sabia. Lo sé. Y entonces me di cuenta de algo. Que incluso a los 60, incluso después de tantos corazones rotos, tantos funerales y tantas cenas en silencio, todavía podemos elegir. Todavía podemos empezar de nuevo. Miré la luz del porche a través de la ventana. Elaine había olvidado su cazuela. No sabía si volvería por ella esa noche. Pero dejé la luz encendida, de todos modos. Todo empezó con un mensaje de voz que no esperaba. Solo su voz, baja, insegura, diciendo, hola. Soy yo. Solo quería saber cómo has estado. Sin motivo. Sin urgencia. Solo eso. Me quedé en la cocina, sosteniendo el teléfono mucho después de que dejó de vibrar. La tetera estaba silbando, pero no me moví. Escucharlo de nuevo fue como rozar un fantasma que no sabías que echabas de menos. Richard siempre había sido ruidoso, en aquellos tiempos. Un hombre de opiniones fuertes. De portazos y silencios largos. Pero esa voz en el teléfono era suave. Dudosa. Como si estuviera entrando a una habitación sin saber si era bienvenido. La siguiente llamada fue unos días después. No contesté, pero volví a escuchar. ¿Todavía usas esa bufanda azul? La que tiene pajaritos pequeños. Se rió de sí mismo. Me volvía loco cuando se quedaba atrapada en la puerta del coche. No sabía lo que quería. No realmente. Estuvimos casados 20 años. 15 de ellos, agotados. Al final, creo que solo éramos dos personas demasiado educadas para admitir que estábamos solas. Después del divorcio, desapareció en un condominio cerca del lago. Supe que tenía un perro. Que se unió a un club de ajedrez. Durante mucho tiempo imaginé que su vida era más fácil sin mí. Más tranquila, tal vez. Siempre le gustó más el silencio que a mí. La tercera vez que llamó, contesté.
Hola, dije, y odié lo tembloroso que sonó. Él se quedó en silencio un momento. ¿Contestaste? Bueno, respondí, 3 mensajes me parecieron una muestra suficiente de insistencia. Soltó una risa suave. No estaba seguro de que quisieras volver a hablar conmigo. Me senté en la mesa de la cocina. El sol entraba a raudales por las ventanas, atrapando el polvo en el aire como pequeños copos de nieve. Mi taza aún estaba tibia entre mis manos. No pensé que tú quisieras, dije. No después de cómo terminamos. Suspiró. Por eso he estado llamando. Creo que te debo 100 conversaciones. Tal vez más. Hablamos 20 minutos. Luego 1 hora. De nada en particular, vecinos viejos, el columpio del porche que todavía no ha arreglado, cuánto extraña mi estofado. Y justo antes de colgar, lo dijo, no sé en qué estaba pensando, Ruth. Fuiste lo mejor que tuve y lo tiré como un tonto. No respondí. Solo dejé que la línea se llenara de silencio. Llamó de nuevo la semana siguiente. Esta vez desde su coche. Pasé por la iglesia donde nos casamos, dijo. ¿Sabías que ahora es una guardería? No, susurré. No lo sabía. Hay un mural donde estaba el altar. Un arco iris. Niños tomados de la mano. Lo imaginé. Colores brillantes sobre ladrillos desgastados. La vida, avanzando. Hizo una pausa. Tú siempre fuiste mejor en eso. En seguir adelante. No lo corregí. Estuve estancada durante años después de que se fue. No porque quisiera que volviera, sino porque no sabía quién era sin alguien a quien cuidar. La verdad es que lo amé alguna vez. No como en los cuentos de hadas, sino de la forma real. Esa en la que amas más la risa de alguien que sus promesas. En la que perdonas las cosas pequeñas hasta que se hacen grandes. En la que sigues aguantando, incluso cuando estás cansada. No quería que volviera. Pero tampoco quería verlo roto. La última vez que llamó, llovía. Esa llovizna suave y constante que golpea las ventanas como un metrónomo. ¿Recuerdas cuando nos atrapó la tormenta cerca de Riefield? Preguntó. Sonreí. Me hiciste bailar en el barro. Arruiné mis zapatos buenos. Creo que fue la última vez que te vi realmente feliz, dijo. No lo dijo para herirme. Solo era verdad. Y tal vez eso es el verdadero arrepentimiento. No desear haber seguido juntos, sino desear haber visto al otro de verdad, antes. Haberlo valorado mientras aún había tiempo. Le conté que estaba saliendo con alguien. Hizo una pausa. Luego dijo, espero que te haga reír como yo no lo hice. No fue una disculpa. Pero estuvo cerca. Y cuando colgamos, no me sentí triste. Solo más vieja. Y tal vez, un poco más liviana. No era el anillo con el que solía soñar. No era el diamante del catálogo, ni el zafiro que solía señalar en los escaparates cuando éramos jóvenes. No hubo caja de terciopelo, ni rodilla en el suelo, ni cena a la luz de las velas. Solo un momento tranquilo, una suave tarde de octubre, y James, de pie en mi cocina con una taza de té en una mano y una pequeña alianza dorada en la otra. Sé que debía haber hecho esto hace 50 años, dijo. Pero... Ruth, ¿te lo pondrías? Solo para el tiempo que nos quede. Las rodillas no me temblaron, pero la respiración sí. Acabábamos de terminar la cena. Pollo asado, como le gusta a él. Las ventanas estaban abiertas, ese aire otoñal, fresco, lleno del olor de hojas quemadas y humo de chimeneas lejanas. La radio murmuraba una vieja melodía de jazz, baja y cálida, como música de fondo para un sueño en el que no sabía que estaba. Miré el anillo. Sin piedra. Solo oro. Fino, desgastado, como si ya tuviera su propia historia. Y lo recordé. James era con quien debía haberme casado. No porque Richard fuera un mal hombre, no lo era, en realidad. Pero James... él era mi persona. Siempre lo fue. Nos conocimos en la secundaria,
cuando aún tenía el cabello largo y el corazón blando. Solía acompañarme a casa con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, fingiendo que no le importaba, pero siempre desaceleraba cuando la acera se volvía resbalosa. Solo lo justo para que pudiera alcanzarlo. Solo lo justo para asegurarse de que no me cayera. Una vez me escribió un poema, doblado en la parte de atrás de mi cuaderno de geometría. Lo llevé conmigo durante años, incluso después de dejar de contestar sus llamadas. Incluso después de decirle sí a otro. La vida nos llevó por caminos distintos. Me casé con Richard, tuve hijos, construí una casa y pinté la cocina de amarillo. James se fue al oeste. Se convirtió en maestro. Mandó tarjetas de Navidad durante un tiempo, y luego dejó de hacerlo. Pero de vez en cuando mi casa se quedaba demasiado en silencio, cuando Richard llegaba tarde del trabajo, o los chicos estaban en la universidad, pensaba en James. En el chico que me hacía reír tanto que una vez derramé refresco en mi blusa. En el hombre que nunca encajó del todo en mi vida, pero que de algún modo nunca se fue. Cuando nos reencontramos, ambos teníamos canas en las sienes. Viudos. Marcados por la vida. Pero algo en nosotros seguía encajando, como páginas que retoman la historia justo donde la dejaron. Y ahora, aquí estaba. Pidiéndome que usara un anillo que no venía con condiciones ni fechas. Solo amor. Simple, y un poco tardío. Lo tomé, los dedos me temblaban como los de una chica en su primer baile, y me lo puse. Encajaba como si hubiera estado esperándome. ¿De dónde lo sacaste?, le pregunté. Sonrió. Era de mi madre. Lo usó hasta el día en que murió. Decía que era lo único por lo que quería ser recordada. Creo que le gustaría que tú lo tuvieras. Eso fue todo. Las lágrimas llegaron, sin invitación pero bienvenidas. Me senté en la mesa de la cocina y tomé su mano como solía imaginarlo cuando tenía 17 años y él era todo lo que quería. Pensé que esto nunca pasaría, susurré. No en esta vida. James se sentó a mi lado. Casi no pasa. Casi dejo que el tiempo se me escapara. Pero no lo hiciste, dije. Volviste. Y eso era lo que importaba. No fue un gran gesto, esta propuesta. No vino con fanfarrias ni publicaciones en redes sociales. Solo una taza de té, 2 corazones cansados, y un anillo silencioso que ya había sobrevivido una historia de amor, y estaba listo para otra. Más tarde esa noche, acostada en la cama, miré el ventilador girando lentamente sobre mí. Levanté la mano hacia la luz, viendo cómo el oro atrapaba las sombras. No era llamativo. No era caro. Pero era real. Y en esta etapa de la vida, después de los hijos, las pérdidas, el aprendizaje y las despedidas, ese tipo de amor significa más que cualquier cosa que imaginé en mi juventud. No quería un vestido blanco. No esta vez. El blanco es para comienzos, para chicas con sueños nuevos y cajas de vajilla aún sin abrir. Yo ya había vivido una vida. Ya había amado y perdido, criado hijos, enterrado a mis padres, aprendido a dormir en ambos lados de la cama. Así que no necesitaba blanco. Necesitaba algo que se sintiera como yo. El vestido que elegí era lavanda pálido, suave como un suspiro. Tenía pequeños botones en la espalda y encaje en las mangas. Nada dramático. Solo algo que me hiciera sentir bonita, no más joven, no distinta, solo. Yo. Celebramos la boda en el patio trasero de mi hermana Ellen, bajo el viejo sauce donde solíamos jugar de niñas. Ella colgó luces de hadas de las ramas, y su esposo arrastró todas las sillas que tenían hasta el jardín. Plegables, de madera, incluso la mecedora del porche. No tuvimos organizador, pero sí muchos guisos, y una vecina trajo una tarta de durazno que desapareció antes de que la ceremonia siquiera comenzara. James me esperaba al final del pequeño sendero de piedra que habíamos hecho. Llevaba un traje azul, el mismo que usó en la graduación de su nieto. Llevaba una margarita prendida en la solapa, mi flor favorita, y cuando me vio, sonrió tan ampliamente que pensé que se le partiría la cara en 2. Empezaba a pensar que no vendrías, bromeó cuando llegué a su lado. Tuve que pelear con mi sombrero, le respondí, mientras le daba una palmada al ala, justo cuando el viento se lo quería llevar.
Casi se va volando al jardín del vecino. Él se rió, y mi corazón dio un vuelco, igual que antes. El viento estaba juguetón ese día, levantaba faldas y volaba servilletas de las mesas. Hacía sonar los carrillones del porche y agitaba las hojas sobre nuestras cabezas como si aplaudieran. Mi nieto, Owen, era el portador de los anillos, pero perdió uno en el césped durante 5 minutos enteros, hasta que James lo encontró metido en el dobladillo de su pantalón. Ellen ofició la ceremonia. No tiene licencia ni nada, pero leyó algo de un libro de poemas y luego agregó unas palabras suyas, dulces y con lágrimas, sobre las segundas oportunidades y encontrar por fin a quien encaja con tu alma como un guante viejo. Cuando llegó mi turno de hablar, miré a James y tomé sus manos. No quiero perfección, le dije. Solo quiero algo real. Quiero mañanas tranquilas y pan tostado quemado y esa forma en que tarareas cuando crees que nadie escucha. Quiero sentarme contigo en el porche y quejarnos de las noticias. Quiero cada momento ordinario, por el tiempo que sea que tengamos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces prometo estar ahí para todo eso. Incluso el pan tostado. Nos besamos, no un beso dramático, sino uno familiar, cálido y cercano. De esos que dicen, te conozco, y aún así te elijo. Después de la ceremonia, comimos en platos de cartón y bailamos con discos viejos que giraban en el porche de Ellen. James y yo nos mecimos con una canción de Patsy Cline bajo las luces, mientras Owen y sus primos corrían entre los árboles. Alguien abrió una botella de champaña que estaba en la despensa de Ellen desde 2003, y todos fingimos no notar el sabor a polvo. No hubo ramo. Ni pastel de varios pisos. Solo familia, amigos, y una tarta de limón con la palabra por fin escrita con glaseado encima. Y sin embargo, fue la boda más hermosa que he visto en mi vida. Más tarde, cuando todos se habían ido y las velas eran ya solo restos de cera, James y yo nos sentamos en el columpio del porche, descalzos, escuchando la noche. No puedo creer que realmente lo hicimos, dije. Él alargó la mano y tocó la manga lavanda de mi vestido. Nunca imaginé que mi novia vestiría de morado. Bueno, respondí, apoyando la cabeza en su hombro, te tomaste 50 años para proponerme. Supuse que podía romper un poco las reglas. Él se rió por lo bajo. De todos modos, siempre te veías mejor con color. Reconocí ese coche en cuanto lo vi. El mismo sedán verde apagado que solía conducir a la iglesia y al supermercado, con el golpe en el parachoques trasero y el marco de la matrícula que decía abuelo orgulloso. Estaba estacionado 2 casas más abajo, escondido bajo el viejo sicomoro como si quisiera pasar desapercibido. No entró. No salió. Solo estaba ahí, con el motor apagado y las ventanas subidas. Era la mañana después de la boda. Yo aún llevaba la bata puesta, el cabello recogido de cualquier manera en lo alto de la cabeza, cuando salí a recoger el periódico y lo vi. Por un momento pensé que tal vez era otra persona. Pero la forma en que estaba estacionado, un poco torcido, las llantas giradas justo como él solía hacer, era él. Richard. Mi exmarido había venido a ver si de verdad lo había hecho. Si de verdad me había casado. Me quedé parada al borde de la entrada, con los pies descalzos sobre el cemento frío, sosteniendo el periódico como si fuera un escudo. La calle estaba tranquila, solo el susurro del viento entre los árboles y, a lo lejos, el zumbido ocasional de una podadora. Él no saludó. No bajó la ventanilla. Pero yo sabía que me estaba mirando. Y me pregunté qué veía. ¿Notó los pétalos de rosa aún esparcidos sobre el césped? ¿Las sillas plegables apiladas junto a la cerca de Ellen? ¿La cinta lavanda atada al buzón? O tal vez vio otra cosa, algo que no esperaba. A mí. Feliz. Porque lo estaba. A pesar del frío de la mañana que me mordía los tobillos, con el maquillaje ya desvanecido y la voz aún ronca de tanta risa, me sentía llena. Completa. Como si algo que llevaba años roto, por fin hubiera encajado en su lugar. Y tal vez eso fue lo que le dolió a él. Cuando Richard y yo nos separamos, no hubo peleas dramáticas. No se azotaron puertas. Solo silencio. Años de silencio. Derivábamos como 2 barcos en el mismo puerto, siempre cerca, pero nunca juntos. Y cuando al fin se fue, no lo detuve. Cerré la puerta y no pedí nada más que paz.
Llamó algunas veces después. En cumpleaños, en fiestas. Y más recientemente, esas pequeñas llamadas silenciosas. ¿Todavía tomas manzanilla por las noches? ¿Arreglaste la puerta mosquitera? Yo pensé que solo estaba siendo amable. Pero ahora. Creo que intentaba medir el espacio que antes ocupaba. Y ayer, se dio cuenta de que alguien más lo había llenado. James salió justo en ese momento, con 2 tazas de café, la suya en esa vieja taza astillada que dice mejor tío del mundo, la mía en una de flores que compró en una venta de garaje la primavera pasada. Tarareaba algo por lo bajo, una melodía suave que siempre parece acompañarlo. Me besó en la sien y me entregó mi café. No dije nada. Solo señalé el coche con la cabeza. Él siguió mi mirada. ¿Es él? James no dijo mucho. Solo deslizó su brazo alrededor de mi cintura y dio un sorbo largo a su taza. ¿Estás bien?, me preguntó al cabo de un rato. Lo miré, al hombre que esperó por mí, que me amó con suavidad, que me propuso matrimonio sin espectáculo, solo con verdad. Lo estoy, dije. De verdad lo estoy. Cuando volví a mirar, el coche ya no estaba. Nunca se bajó. Nunca hizo una escena. Solo vino a ver si de verdad lo había dejado ir. Y lo había hecho. Nunca pensé que volvería a enamorarme, al menos no de verdad. No de ese amor que se asienta en los huesos. Ese que no se apresura ni exige, sino que simplemente permanece. El que sabe cuándo hablar y, más importante aún, cuándo solo. Sentarse a tu lado en silencio. James me trae té cada mañana. Nada especial, solo Earl Grey, con un chorrito de leche y un poco de miel. Siempre lo sirve en la misma taza, la azul, la que tiene una pequeña astilla en el asa. Sabe que es mi favorita. No porque sea bonita, sino porque encaja justo en mi mano. Algunas mañanas silba mientras se calienta el agua. Otras, tararea. Y en esos días raros en los que la artritis se hace sentir y me muevo un poco más lento, no hace preguntas. Simplemente deja la bandeja a mi lado, abre las cortinas y deja entrar la luz cálida y suave de un nuevo día. El amor, a esta edad, es silencioso. Está en la forma en que dobla mi cardigan antes de que siquiera lo busque. En cómo siempre recuerda de qué lado de la cama prefiero dormir, incluso cuando viajamos. No son fuegos artificiales. No son mariposas. Es estabilidad. Seguridad. Es ver y sentirse visto. El martes pasado, una tormenta llegó del oeste, rápida y furiosa, con viento que aullaba y lluvia que golpeaba las ventanas como si fueran puños. Yo estaba en el porche trasero, viendo cómo el cielo se tornaba morado, con mi taza entre las manos como si fuera un escudo. James se acercó por detrás y pasó su brazo por mi cintura. Parece que se viene algo fuerte, dijo. Antes les tenía miedo a las tormentas, le conté. Cuando era niña, me escondía en el pasillo con una almohada y una linterna. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora me quedo a mirar, respondí. Porque sé que pasan. Él asintió y me besó en la sien. Aún así, por si acaso, dijo, y tomó mi mano. Nos sentamos en la sala hasta que el viento se calmó, tomados de la mano como si fuéramos adolescentes en un columpio del porche. Solo que ahora, nuestras manos tienen arrugas y nuestras rodillas hacen pequeños ruidos al levantarnos. Y aún así, de algún modo, el sentimiento no ha cambiado. Él conoce mis historias, las que cuento en voz alta y las que no. Sabe el nombre del perro que tuve a los 10 años. Sabe que tarareo cuando lavo los platos y que detesto el sonido de los relojes que hacen tic-tac. Sabe que todavía hago la lista del supermercado en papel y que guardo el broche de mi madre en una cajita que nunca abro. Él me conoce. Y yo aún estoy aprendiendo a conocerlo. Como que le gusta la esquina del pastel de lasaña. O que se le llenan los ojos de lágrimas con las películas viejas de guerra, pero finge que es por alergias. Que tamborilea con los dedos cuando piensa, y que siempre deja una moneda en cada bote de propinas, aunque nadie lo vea. A veces me sorprendo mirándolo, no porque esté haciendo algo grandioso, sino porque existe en mi espacio con tanta naturalidad. Como si siempre hubiera pertenecido aquí, en esta casa, en este capítulo de mi vida.
Pensé que el amor había terminado después de Richard. Creí que ya había vivido él para siempre, y que lo que viniera después sería solo compañía. Pero esto es un comienzo, no una sobra. Y tal vez esa sea la mayor sorpresa de todas, descubrir que el corazón aún puede abrirse, incluso después de la pérdida. Que no hemos terminado solo porque ya hemos llorado. Que el amor puede volver, no como un reemplazo, sino como algo completamente nuevo. No mejor. No peor. Solo adecuado, para este momento. A veces miro a James y pienso, qué tan afortunada soy. Haber amado una vez, con todo lo caótico, complicado y ganado a pulso, y luego encontrarlo de nuevo, esta vez más suave. Más paciente. Más bondadoso.